Buenas Bueno, tardes, nosotros somos el grupo 225 de la materia de educación, familia y comunidad y les venimos a exponer nuestras respuestas a las preguntas orientadoras. Primera pregunta para mis compañeras. ¿Qué es la alianza familia-escuela? muy buenas tardes, mi nombre es Juanita Castro Jaramillo. Eh, Esta pregunta se refiere como madres, estrategia y padres, como formación escolares, colegios, están educando a los niños. ¿Otra compañera? Bueno, muy buenas tardes para todos. En esta cuestión o en esta pregunta que nos hacen en el curso, creería que la alianza familia-escuela es demasiado importante. Creería que es la base fundamental para la educación, pues de esta manera podemos resolver, digamos, todas aquellas situaciones que normalmente se le presentan tanto a los docentes como a los directivos y demás comunidad educativa. A esto me refiero a que muchas veces o actualmente se vienen presentando situaciones en las que los docentes cumplen una función más de cuidadores que de educadores. Entonces, por esa razón, creería que esa alianza es tan fundamental, porque la familia, como primer agente educativo, es aquel que brinda esas bases o digamos, esas prácticas que se dan desde casa, esas conductas que se enseñan, que se imitan y las cuales en la escuela se fortalecen, se desarrollan y se trabajan constantemente de una manera pues socioafectiva y demás dimensiones. Entonces, creería que esa alianza, y también como lo dice el documento, fue nuestro referente en este caso, es esa intención y esa colaboración. Entonces, creo que esas dos palabras definen muy bien lo que es esa alianza, el cómo podemos entender de que sin uno no hay el otro. Entonces, la importancia de ambos agentes educativos, pero dejando como prioridad a la familia, que es aquella que, digamos, imparte esa educación inicial en los estudiantes y aquella que nos entrega también a nosotros como escuela, como institución, un referente para de allí partir. Entonces, creería que también una de las situaciones que se presentan es mucho la cuestión de esa conducta. Entonces me refiero al comportamiento, me refiero a las situaciones que se pueden llegar a generar donde el estudiante no resuelve pronto esas dificultades. ¿Por qué? Porque pues en cierta parte desde casa observan el cómo digamos, sus maestros de casa enseñan o imparten esa manera de resolver dificultades. Entonces, cuando encontramos un estudiante dentro de un aula, nos damos cuenta que esas maneras en que los padres o los cuidadores que están a cargo de ellos, de pronto no dan ese ejemplo o no dan esa manera de poder resolverlo porque ellos tampoco tal vez en algún momento tuvieron esa educación de parte de sus agentes educativos. Entonces, ahí es donde partimos en que la escuela debe ser un espacio de enseñanza, pero no solamente un desarrollo de habilidades que, como mencioné anteriormente, tienen que ver o tienen que impartirse desde casa. Entonces, ahí es donde entramos también a una parte fundamental, que es el cómo esa alianza debe ser como un tipo contrato, lo llamo de esta manera, porque es donde se llegan a acuerdos, en donde donde el hogar y en la escuela buscan la manera de poder aliarse, perdón, y poder crear esos acuerdos, definir qué criterios o qué misiones van a cumplir, ya sea en el año escolar o durante el proceso escolar, teniendo en cuenta que pues muchos estudiantes no continúan muchas veces en las mismas instituciones y que pues este ejercicio debe hacerse constantemente. Además, pues aparte de perdón, de las misiones y de los acuerdos que se deben tener, también es muy importante llegar a una consolidación de metas y acciones en donde el padre
en este caso, de a conocer el también qué necesidades presenta o qué quiere lograr con su hijo en la institución. Y asimismo la institución también qué necesita para poder impartir y poder lograr esta meta de manera conjunta. Entonces, creería que ese sería mi aporte, más sin embargo, a medida que vaya escuchando a mis compañeros, me gustaría ir agregando o complementando algunas opiniones. Damos paso a la compañera Marita. Bueno, sí, la alianza familia-escuela es fundamental, pues, tanto para que la escuela sepa cómo está su estudiante, su alumno, para que pueda ir siguiendo o guiando a ese estudiante durante, pues, el proceso escolar de ellos. No solamente es centrarnos en que vamos a enseñar y ya, sino también saber el cómo ellos se sienten, el cómo están presentes, cómo está su familia, en cómo está su hogar, con el fin de que ellos se sientan seguros en la escuela y en su familia. Sientan un hogar, sientan un lugar seguro o un hogar seguro en el cual ellos puedan enfrentar distintas situaciones y poderse expresar básicamente de una manera libre. Podríamos darle ya el paso a Juan Pablo. Sí, Juan, tu respuesta. Y, pues bueno, después de lo que dijo la compañera Adeline, la verdad no hay mucho que como que aportar. Mm, Sería dar como mi punto de vista, que pues a lo mismo que las otras compañeras es positivo, es una alianza que debería estar en cada una de las instituciones porque siempre va a ser muy necesaria. Tanto la escuela va a necesitar a los padres como los padres van a necesitar a la escuela. Y pues el punto central siempre van a ser los estudiantes. Siempre es, digamos, es algo que se olvida en muchos temas de conversación, son los niños. Siempre, digamos, pensar en los papás, claro, uno entiende situaciones, pero pues también piense en su hijo, por Dios. O pensemos en la escuela, es que la escuela no hay qué más. Pues piensen en el estudiante. ¿Qué más me gustaría resaltar? La palabra que utilizó la compañera Adeline, el contrato, aunque es la primera vez que escucho esa palabra en este, ¿cómo decirlo?, ambiente, me pareció como que fue muy bien utilizada porque tiene razón, o sea, sí, y es lógico pensar de esa manera. Ok, vamos por la segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia de vincular a la familia para alcanzar el desarrollo integral? Compañera Valentina. Vale, compañeros, pues si quieren, les dejo que den el aporte y lo hago de últimas para que podamos complementar y yo les colaboro integrando mis ideas y mis experiencias porque esta pregunta, la verdad, me parece muy agradable. Ok, la importancia de ese impacto en el aprendizaje, hay varias razones como de aprendizaje, detención de problemas, bienestar emocional. Eso es, y desarrollo de habilidades. Eso es como la motivación en aprendizaje, es como una participación entre los cuidadores y, y entrega la forma de habilidad de cada uno de las enseñanzas de los niños, de positivas y de la seguridad que tienen los niños. Marita. Bueno, como lo decía ahorita, la importancia de vincular a las familias es básicamente y principalmente es saber cómo están nuestros niños, saber conocer de ellos, aprender de ellos. Eh, con eso podemos ir guiándolos si tienen alguna dificultad o si tienen algún dilema, poder estar como pendientes también de sus sentimientos, de su capacidad emocional, por decirlo. Entonces siempre está escuela, familia para podernos compaginar, eh, como
como decía, sí, como compaginar unos con los otros. Entonces, esto también va a ayudar al rendimiento académico de los niños, a que los niños cambien su actitud, a que estén más motivados. Si ven que sus papitos están como más enfocados en el colegio, de que hay una reunión, voy a ir a mirar y que los niños vean que sus papás están pendientes de ellos, eso los motiva más a ellos para poder esforzarse más en cada momento. Ya podríamos continuar. Pablo. Mm, bueno, la verdad es que me gustaría tocar algo como un poco personal. Yo que crecí con padre ausente y con madre cabeza de hogar, la verdad es, desde mi punto de vista, claro que es muy importante porque, como acabo de mencionar la compañera, uno se desmotiva mucho. Esas veces que, digamos, mi mamá por cuestiones de trabajo no alcanzaba a llegar al colegio, a las reuniones, a la entrega de boletines, uno veía como, no, es que por lo menos yo llegué a pensar, mamá no me quiere, porque no asiste al colegio, los profesores no le pueden decir lo bien que voy, pero yo, digamos, pues era joven, no tenía como todavía esa capacidad de pensar más allá de las cosas. Pero hacer lo mismo, digamos, siempre es bueno generar como esa cooperación entre familias y escuelas por por el bienestar emocional de los niños. Digamos, para los que no puedan asistir presencialmente, se les puede hacer un espacio para una reunión virtual, de tal manera que los padres asistan con sus hijos, digamos, pues para eso, digamos, un informe mensual o algo así para mirar, digamos, desde casa con qué se les puede apoyar para mejorar algo en el estudio donde tengan alguna falencia. ¿Listo? Bueno, complementando pues todas las opiniones que dieron mis compañeros que están muy acertadas y pues también digamos que es una de las situaciones que se puede llegar a presentar al compañero. En en mi intervención quisiera pues iniciar o desglosar un poco la pregunta, iniciando por la parte que dice desarrollo integral. Según mi opinión y de acuerdo a la experiencia que tengo, eh, entiendo que ese desarrollo integral es un conjunto de muchísimas cosas. Las principales son aquellas pues académicas, obviamente, que digamos que hoy en día le hemos dado mucha prioridad, que olvidamos aquellas que hacen parte del ser, en donde el estudiante aprende, y esto no es necesario verlo en un cuaderno, ni verlo en una temática, ni en un concepto, sino que se trabaja diariamente dentro del aula, que es el trabajo colaborativo, que es demasiado importante en la sociedad y lo evidenciamos cada vez que podemos ver algún evento, alguna, hasta incluso en una fiesta. El trabajo colaborativo es bastante necesario entre las aulas y se trabaja solo como una temática muchas veces desde alguna área, pero no, digamos, no se vivencia o realmente ese aprendizaje significativo no se da en muchas ocasiones. Entonces, creo que ese desarrollo integral tiene que unir todos estos campos del ser, del saber y del saber hacer, que son tan indispensables que sí, tal vez lo vemos en los decretos, tal vez lo vemos en la ley, incluso hoy en día lo vemos en el sistema de evaluación de de las escuelas, pero realmente tenemos que observar detenidamente si en nuestras instituciones o en las instituciones que tenemos primos, hermanos, hijos, si realmente esta unión se está dando, si realmente el ser se le está dando mayor importancia que es tan necesario en la sociedad que vivimos para poder de pronto evitar todas estas situaciones que se dan día a día y que vemos y que la verdad generan mucha lástima por nuestro país y por nuestra situación. Entonces, partiendo de eso, de que digo que el desarrollo integral es todo aquello que tiene que tener una persona, un ciudadano, todo aquello que necesita la persona para poder vivir en un país junto con una sociedad, con él mismo y con los demás.
Quiero entrar también a ver lo que es la familia, y pues según el documento que nos da de referencia, el curso, pues encontramos que es, como lo dije, la primera instancia que educa a esa persona, que le enseña por imitación, por ejemplo, y que da todas esas bases que la persona, o bueno, en este caso, pues el niño necesita para entrar a su vida social, que en este caso hacemos la referencia a vida social, pues a la escuela, que es donde empieza a habitar con otras personas aparte de su familia. Y ahí es donde también quiero de pronto darle un aporte a ese desarrollo integral, y lo veo también desde la perspectiva de algunas noticias que hemos visto actualmente, y es la importancia y la relevancia que se debe dar en el desarrollo socioemocional, en donde el estudiante realmente tenga ese desarrollo, en donde conviva con los demás, donde sepa convivir, no simplemente convivir, porque muchos convivimos, pero realmente es muy difícil saber convivir. Entonces, poder brindar esa capacidad que hoy en día le llamamos inteligencia emocional, en donde el estudiante comprende de qué manera reaccionar ante alguna situación, y asimismo el cómo sentirse y cómo tener una acción a cualquier situación que se presente. Ahí es donde encontramos esa importancia de vincular, y aquí ya voy a iniciar con la otra palabra, y es donde damos como ese subtema a dos palabras importantes, que también nos habla muchísimo el documento y que también es un referente de este curso. Y es el cómo mantenemos y cómo damos ese acceso a educación, a ese desarrollo integral que necesitan los estudiantes, y asimismo cómo mantenemos a sus estudiantes. Porque lo que decía la compañera es muy importante, no es solo llegar a la escuela, escuchar a un docente o por horas hablando y estar ahí simplemente en la clase, sino realmente es que yo como docente, que la institución como institución conozca a esa persona que está ahí. Obviamente es complejo porque son muchos mundos diferentes, son muchas situaciones y realidades que son totalmente únicas, pero sí hay que dar una relevancia a lo que es las necesidades e intereses de cada estudiante. Por eso entro a la importancia de esas dos palabras, del acceso y la permanencia de los estudiantes en la institución, que ellos realmente se sientan cómodos en el lugar al que van y se sientan tranquilos de estar en esa institución, porque muchas veces no sabemos qué situación vive cada uno y cómo ese colegio se vuelve un refugio y un hogar para ellos. A- Aparte de este, pues quisiera dar que pues, en mi aporte final de importancia, esa palabra quiero darla, y quiero sacar también, hay dos palabritas, que es el rendimiento, que hoy en día es muy calificable en las instituciones, que algunas instituciones ya han sido más innovadoras y han ido más por la parte cualitativa que cuantitativa, pero quiero ir a la palabra inclusión. Entonces, hoy en día entendemos que la inclusión es integrar a toda aquella persona, no solo con discapacidad, porque antes lo entendíamos que solo eran las personas con discapacidad, sino aquellas personas, como digo, que son ese mundo diferente. Unir todos esos mundos y poder crear uno que pues creo que es el objetivo común que todos tenemos, que es crear un mundo mejor. Entonces, obviamente no lo hacemos, obviamente es complejo si lo hablemos de manera global, pero creo que ese mundo mejor imparte e inicia desde que yo como persona soy mejor. Entonces, creo que con eso finalizo y complemento también la opinión de mis compañeros y podemos pasar a la siguiente. Muchas gracias. La tercera pregunta es cómo metodizar la alianza de familia en escuela. Paso y ejemplo concreto extraído del documento. Bueno, para tener una buena alianza con la familia en la escuela, ahí es tener buena comunicación, buena participación, buenas escuelas de padres y cuidadores y reconocimiento y apoyo. La comunicación es mantener como de comunicación fluido, como un vía WhatsApp con periódicos para saber cómo van los niños en las escuelas, los comportamientos y todo eso. La participación escolar es como de los deportes, los eventos, de tener más unidos con los estudiantes. Y como la escuela de padres y cuidadores,
sobre el tema, hablar sobre los temas de salud mental, de la crianza, del apoyo académico. Mi compañera Marisa va a completar. Em, por medio esto se materializa por medio de la Alianza Familia Escuela, que se puede sacar por unas orientaciones técnicas o recursos de la Ley 2020, que tiene unos recursos educativos que se llaman familia que acompañan a familias, perdón, familia que acompaña la experiencia educativa, y una caja de familia que es amar, proteger y es un superpoder familiar. Estas dos cartillas las ofrecen para podernos guiar eh, o complementar más este tema de la familia escuela. Em, Perdón, si puede continuar el otro compañero. Mm, bueno, la verdad es que este es un tema bastante como complicado, pues a mi modo de ver, porque por mucho que se intente, ningún método va a ser perfecto. Siempre va a haber, o sea, si uno trata de buscar, digamos, asistencia perfecta de el papá o la mamá o la pareja del niño, siempre, o sea, nunca van a ir todos. Por ejemplo, están los padres que trabajan de manera independiente y que si no trabajan ese día, pues no tienen para comer ese día. O están los papás a los que simplemente no les dan permiso del trabajo o no van porque les da flojera asistir a ese tipo de reuniones porque tienen ese pensamiento retrógrado que yo para qué voy si se supone que mi hijo en el colegio está aprendiendo, yo ya no tengo nada que ver ahí. Entonces, aunque digamos nosotros diseñemos un plan con todo lo bonito, eh, con la gestión docente familia, institución familia, lo que sea, siempre va a haber esa como inconveniente y es, pues a mi parecer es como incoherente porque aunque se intente, nunca se va a lograr. Entonces, digamos, como mencionó la compañera, para facilitar sería, digamos, comunicación vía WhatsApp, porque varias instituciones ya lo están haciendo, pero, digamos, algunas como las del campo todavía no pueden porque no todas las familias tienen acceso a internet o celulares. ¿Cómo más? Boletines o notas en cuadernos o agendas, por ejemplo. También, pero hay, digamos, estudiantes que por miedo o temor no las entregan. Entonces, aunque se llegue a enviar un mensaje bien amplio, nunca se va a lograr el objetivo de llegar a todos 100%. Ese es mi Mi aporte. compañera, mi compañera Valentina. Bueno, pues ahí de pronto refuto un poco la idea del compañero de que pues el, el primer obstáculo creo que es el pensamiento de decir que no, que en algún momento o que eso no es posible. Claro, difícil, obvio. Tal vez de mucha constancia y mucho trabajo, también lo es. Que tal vez sea algo que veamos muy lejano, también lo creo porque pues el pensamiento que tenemos hoy en día las personas y más también las obligaciones laborales, más las excusas, más todo lo que pues vive cada persona desde su realidad, pues hace que esta alianza se limite un poco. Ya la hay. Y cuando entramos a una institución, pues la podemos evidenciar. Tal vez ustedes, o no, en mi caso también, cuando estuvimos o pasamos por ese proceso escolar, pues pudimos ver que aunque nuestros padres tal vez no pudieran asistir a algunas reuniones o tal vez no pudieran de pronto ser tan partícipes como otros, eso no significa que el hecho de que simplemente usted con contestar un mensaje, con estar atento a cualquier situación que se presente o se genere con su
perdón, con su estudiante o con su em, hijo o hija. Bueno, esto también hace parte de esa alianza. El poder decir en algún momento en la escuela están haciendo tal actividad y participe, así sea con el aporte económico, pues también es una manera de generar esa alianza. Acá es donde quiero entrar y quiero dar como una experiencia y de ahí partir a mi respuesta. Y es, por ejemplo, en la institución en la que me encuentro, se usa una actividad que se llama Estrellita de la Semana. Cuando yo inicié con esa actividad me pareció muy, digamos, muy compleja y la primera característica que yo vi fue, los padres de pronto. La compañera se quedó sin internet. Yo creería que sigamos con la siguiente pregunta y cuando regrese ella que nos dé respuesta a lo que estaba hablando. Pero, Otra digamos, su pregunta. merced terminó de doña Maritza, doña, no, Sí, terminó Marisa de ya dar su dio aporte. sí, Sí, Ah, listo. bueno, Vamos a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta, ¿cuál es la nueva reglamentación para la participación de las familias en las escuelas? bueno, Mm, mm, hay un decreto, Dale, 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 Marisa, no te preocupes. hay un decreto el 459 del 2024 que su propósito es fortalecer la alianza familia-escuela y promover la formación integral de los niños. Em, También está un Plan Nacional del Desarrollo, que es del 2022 al 2026, que crea entornos seguros y protectores que promuevan el bienestar socioemocional, hábitos de vida saludables y el servicio educativo. Todo esto incorpora el PEI mediante caracterizaciones de familias y para poder lograr su objetivo. No sé si tengan alguna otra. Ya me parece bien ese mismo decreto de la compañera Maeli sobre el nuevo reglamento, este es obligatorio de las escuelas de padres. Instituciones educativas, tanto públicas como privadas, están obligadas a ser escuelas de padres y cuidadores de todos los niveles escolares, básica y media. También hace sanciones sobre las instituciones que no aplican sanciones pedagógicas, no económicas, siempre cuando estén simuladas en la manual de convivencia. En pocas palabras, pues es hacer escuela de padres. Si no hacen escuela de padres, sancionan a la institución. Juan, pues creo que fue la misma, la ley 115 de 1994 y la ley 1404 de 2010, que definen la conformación de instancias como la Asamblea General de Padres, Consejos de Padres y Asociación de Padres de Familia, así como la creación de programas como Escuela para Padres y Madres. Creo que es prácticamente lo que dijo su merced. que Eso. Y también está la ley 1620-2013, donde establece que la participación de un padre o madre en el comité escolar de convivencia. ¿cómo pasa Valentina? Eh, Qué pena con Adeline, que se le cortó ahí. Entonces lo que decidimos fue continuar, pero si su merced gusta, puede continuar con su respuesta anterior. Vale, vale, si quieren terminamos esta y ya hacemos la retroalimentación, así me devuelvo como para Ok, no dañar cortaron. nada. Ok, ok. Entonces, ya que todos participaron, entonces pues voy a intervenir con esta pregunta, que cuál era la nueva reglamentación, pues veo que ya la mayoría habló de las leyes, de los decretos, yo también pues digamos que me acogí al último decreto que observé en el documento, el cual es el 1075-2015.
en donde pues de una u otra manera, de manera un poco más específica, habla de lo mismo de la ley 115 y de los otros decretos que mencionaron mis compañeros, que es acerca de, pues, de organizar esas instancias. Esas instancias nos referimos a todas aquellas prácticas escolares en donde se integra perdón, al padre de familia, pero dándole de verdad pues una calidad a esos encuentros y asimismo pues brindando también esos espacios en los que ellos puedan participar. Esto lo vemos iniciando de una manera jerárquica al, al comité, al consejo directivo, si no me equivoco, el cual pues está, digamos que conformado por por estos agentes principales dentro de cada una de los de lo que hace parte de la educación como tal, de la comunidad educativa, donde está rector, el egresado, padres de familia, representantes de docentes, etcétera. Entonces, creo que de ahí parte ese fundamento que nos dan los decretos y las leyes, en donde los padres de familia de verdad deben hacer parte de todas esas actividades que se realizan en la institución, y no hablo económicamente, no hablo de ir a hacer la decoración, no hablo de eso, sino que realmente ellos tomen participación en decir qué les gustaría que la institución haga y asimismo qué cambios, porque normalmente vemos que en las instituciones se trabaja como durante varios años, pues las mismas actividades institucionales, que obviamente algunas se tienen que hacer por obligación, de acuerdo a la ley, pero otras que de pronto obtienen esa cabida a abrir un poco más las expectativas de los padres de familia y brindar de pronto esos querer que de pronto ellos en algún momento han de pronto soñado, o también incluso los docentes, en donde se puede hacer y lo escuchamos mucho de parte de incluso de pronto, o bueno, en mi caso, de mis padres, en referencia a actividades diferentes en la institución, como por ejemplo una actividad de karaoke, eh, bueno, donde realmente se imparta esa participación y ese aprendizaje significativo de los estudiantes y tal vez no sea simplemente regirse a lo académico o a lo tradicional, que ya no lo vemos mucho en las instituciones, pues de una u otra manera se sigue impartiendo en una que otra. Entonces es brindar como esa oportunidad de que los padres de familia hablen, no de quejarse, porque creo que a veces tomamos estas reuniones o estos espacios como una queja tanto de parte de todos los entes, sino que realmente sea una estructuración de cada una de las actividades y un cronograma. Creo que eso es muy importante, tanto para docentes como padres de familia, tener un cronograma institucional que obviamente esté abierto a cambios, a modificaciones y adaptaciones, pero que realmente se brinde esa oportunidad de planificar cada una de las actividades y asimismo que los padres de familia tengan esa documentación en donde sepan qué actividades se van a hacer durante el año escolar, durante al menos cierto tiempo en la institución e irlo actualizando. Esto nos permitiría que, por ejemplo, casos como los que mencionaba el compañero, ese caso personal en donde la madre o el padre no pueden asistir a cierto evento, pues puedan tener la oportunidad de solicitar el permiso con tiempo, tengan la oportunidad también de pronto de decir como institución, ¿por qué de pronto no podemos hacer una actividad en un día que no sea, pues digámoslo así, hábil o entre semana? Y buscar la manera de que pues toda la institución se ponga de acuerdo y puedan realizar estas actividades para que los padres, como el compañero, pues puedan asistir a este tipo de eventos, porque así como le pasa al compañero, pues le pasa a millones de personas. Entonces, que pueda generarse esa participación conociendo esas necesidades de los padres de familia. Y esto se hace pues por medio de todas esas reuniones, también la escuela de padres, que creo que es muy importante, por ejemplo, lastimosamente de muchas escuelas lo tienen que trabajar como una nota para que sea como obligación y es realmente generar esa permanencia y esa pertenencia más que todo de las personas que hacen parte de la institución para que le tomen cariño y puedan generar esa participación sin necesidad de una obligación, creería también. Y pues hasta ahí dejaría, no sé si algún compañero quiere aportar algo más a esta pregunta o nos podamos devolver rápidamente a la otra, hacer la retroalimentación y finalizar el conversatorio. Perdón, una pregunta. ¿Están grabando? Sí, estamos grabando.
Ok, vamos a volver a otra pregunta que la compañera va a terminar. Bueno, sí, me tuve que desconectar un momento porque pues se me presentó un problema acá en el computador, pero ya retomando, pues les estaba comentando acerca de la actividad que se hace en la institución y como el compañero, muchas veces uno dice, no, los padres de familia no van a participar, de pronto no va a tener una buena acogida y son pensamientos que son muy normales, pero que tal vez nosotros como nuevos docentes, como esos formadores que estamos actualmente, pues podamos quitar de la mente en primera instancia nosotros para poder generar esa y abrir esa expectativa también a los demás. Si nosotros mismos ponemos esa barrera y ese límite desde un inicio, pues créanme que va a ser imposible, ahí sí, realmente conectar con el padre de familia. Que esto que estoy diciendo tal vez no funcione, claro, pero de pronto sea una manera de generar ese cambio en algún momento. Entonces, al creer esto, pues digamos que empecé a decir, bueno, si no se hace, pues también, ¿cuál sería la gracia? Sabiendo que es una actividad que realmente uno como docente dice, es genial y me parece súper, lancémonos a ver qué pasa. Fue sorprendente para mí en un inicio porque pues los padres de familia realmente la tomaron súper bien. Obviamente algunos, digamos que tienen su expectativa de, uy, no, esto me va a generar costo, esto me va a generar tiempo, pero de un modo, o sea, de un modo u otro, se fue generando esa pertenencia que les comentaba y asimismo esa motivación, porque entonces aquellos, de pronto uno como docente puede tomar como estrategia de tomar a aquellos padres que son los más participativos y que ellos sean los que inicien. Al generar esa motivación y al generar ese estímulo, hacemos que los demás padres de familia digan, uff, qué chévere, mi hijo vino contándome esta semana que hicieron esto y tal vez si cuando le llegue el momento a mi hijo, pues pueda también tener esa expectativa de parte de los demás compañeros con mi hijo. Y esa sería una gran motivación, que obviamente vamos a encontrar en el aula que algunos padres de familia no van a participar, pero ahí es donde podemos entrar a hacer esas nuevas estrategias de decir, bueno, no pudieron participar, pero de qué otra manera nos pueden colaborar o de qué otra manera ese padre puede generar esa participación que hicieron los demás. Entonces, creo que ahí es donde podemos partir con esa alianza en el quitar ese obstáculo de la mente, decir no podemos, no se va a poder o de pronto no vamos a lograrlo y estar muy abiertos a que si damos estrategias o hacemos actividades, van a poder salir como queremos o vamos a tener que irlas adaptando y cambiando a medida del tiempo. Entonces, creo que esa sería una manera de materializar esa alianza, como les digo, estando a la expectativa y con la mente abierta de que pueda funcionar o no pueda funcionar, pero aún así sentir que nosotros hicimos nuestro aporte y que pues ya, dejamos las cosas fluyan y que en el momento que tengamos que volver a retomar, pues lo tenemos que hacer. Entonces, muchas gracias. El colegio. Bueno, creería que con esto damos por terminado el conversatorio. Fue muy agradable, compañeros, poder asistir y poder conversar con ustedes, realmente conocer sus experiencias y poder tener esa oportunidad de escucharlos y pues también que me escuchen, que en cierta parte pues me gusta hablar bastante y pues que de pronto este tipo de ejercicios nos brindan esa oportunidad de aprender, tanto ustedes de mí como yo de ustedes. Entonces, no sé si quieran dar algún comentario final para poder terminar. Gracias y Valentina, muy, muy acorde a sus aportes, de verdad, algo que ponerle mucha atención y aprender de ti también. Gracias. Muchísimas gracias, compañeros, por compartir sus experiencias y cada uno aprende más y a mejorar más cómo para realizar ese tipo de acciones, ese tipo de actividades y todo. Gracias. La verdad, sí, también muchas gracias. Yo sé que, digamos, en la pregunta mi pensamiento fue como muy negativo y todo eso, pero no lo hacía de mala manera, ¿sí me hago entender? Fue como para generar ese debate, porque viendo que todo el mundo decía como sí, 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 pues en algún momento tenía que haber un no. Entonces, no, claro, yo entiendo, la actitud, siempre lo importante es la actitud,
positivismo,